Muy bien, le voy a compartir la presentación. Aquí no, vamos a ir acá. Aquí estamos. Muy bien, como les decía, bienvenidos a todos. Es un gusto, pues, estar nuevamente con cada uno de ustedes. Me voy a presentar nuevamente para los que no pudieron estar en la tutoría de repaso. Decirle que mi nombre es Yulisa Guadalupe Moreno Ruano y voy a tener la oportunidad de estar con ustedes acompañándoles como su tutora en la materia de tendencias en la educación matemática. Nuestra coordinadora, la coordinadora de la materia, es la licenciada Brenda Guadalupe Mendoza, ¿verdad? Yo supongo que alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de trabajar con ella, así que ya saben más o menos la forma de trabajo. Entonces, pues decirles que por mi parte estoy muy contenta. A algunos de ustedes, pues ya los tuve en un grupo anteriormente. Me siento muy contenta, lo decía en la tutoría de repaso, de verles nuevamente y encontrarnos, ¿verdad? Y más feliz, pues, de verles cómo han avanzado ya, ¿verdad? Ya están más cerca de ese tan anhelado título que ustedes desean. Así que, muy contenta de verles nuevamente a ustedes y a los que los tengo por primera vez, pues contenta de conocerles. Les deseo que este ciclo pues sea un ciclo lleno de éxito y lo más importante es que puedan aprender mucho, que es la intención, ¿verdad? De cada una de las asignaturas. Entonces vamos a iniciar con la agenda. Saludo a la presentación, ya la tuvimos, ¿verdad? Mi presentación con su persona. A ustedes la voy conociendo pues poco a poco. Y se nos pedía también que les recordaran que pueden observar la grabación de las tutorías de repaso en la pestaña de tutorías en plataforma. Ahí cuando la coordinadora haga el favor de colocar el enlace, ahí va a aparecer, ¿verdad? Usted lo puede ver, y si hay algo que no entiende, ¿verdad? Me lo puede consultar y yo con gusto le voy a apoyar. En las tutorías de repaso, les decía yo justamente el miércoles que pasó, que tuvimos la tutoría de repaso 1, lo que vimos más que todo fue lo más importante del material de la unidad 1. Así se va a ir trabajando, ¿verdad? Se va a ver el material y luego se va a ver por la materia, cómo es el tipo de materia, ¿verdad? Cómo se va toda esa teoría, ¿verdad? Aplicando en la práctica en nuestro país, por ejemplo, cuál es la tendencia que se está dando de la matemática en nuestro país. Eso es lo que vamos a ir conociendo en cada una de las tutorías sabatinas. Y, como decirlo, la lectura, ¿verdad? En la tutoría de repaso y ya como la práctica en las tutorías sabatinas. Así vamos a estar haciendo. También se nos decía que les recordáramos a ustedes que es obligación de cada uno de ustedes como estudiantes haber leído el material didáctico correspondiente a la unidad 1. Esta unidad 1 pues va desde la página 2 hasta la 17 según la ruta de aprendizaje, ¿verdad? En estas 2 semanas usted ya tiene que ir por la página 17, habiendo leído pues lo que es la unidad 1, ¿verdad? Ya haciendo anotaciones o si lo imprimen subrayando o también lo pueden subrayar en PDF, ponerlo con otro color, lo más importante, para que pueda salir bien pues en todas sus evaluaciones, ¿verdad? El material es importante porque de ahí es donde se va la práctica. Entonces, hasta el momento espero que hayan ya podido dar una lectura, ¿verdad? Los que estuvieron en la tutoría de repaso, ahí dimos una lectura más o menos. Los que no, espero que hayan podido pues hacer esa lectura, ¿verdad? Y si hay alguna consulta, pues la pueden hacer. No sé si hasta este momento de lo leído tienen alguna consulta o algún comentario que quisieran hacer para compartir con todos los compañeros. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta o algún comentario, algo que le llamó la atención de lo leído. ¿No? ¿Estamos bien? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Verdad que no subió a la grabación? Fíjese que justo ayer le mandé la grabación a la licenciada, pero aún como se la mandé ya ayer bien tarde, no la ha subido aún, pero ya próximamente creo que la va a subir. Ahí la van a poder encontrar, si no también se la voy a compartir el Sí, que la enlace estuve buscando. Sí, aún no la ha subido, yo revisé, pero es porque yo se la mandé ayer ya tarde, entonces aún no la ha subido, pero ya próximamente la va a subir. Pero voy a ver si se las puedo compartir yo también en el correo para que las puedan ver por si alguien la quiere ver antes, ¿verdad? Ya por ejemplo ahora o así. Gracias. Muy bien. Muy bien, entonces cuando termine la tutoría voy a hacer eso, le voy a compartir el enlace por si alguno de ustedes quiere verlo, ¿verdad? Porque sí, hasta ayer se lo compartí yo a ella,
Entonces, por eso ella pues no ha tenido la oportunidad de subirlo aún. Muy bien, solo permítame, quiero ver si alguien quiere ingresar. Sí, lo voy a, ya entró. Muy bien, bienvenido Jaime, un gusto tenerlo nuevamente. Vamos a continuar, Muchas permítame. gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Permítame, vamos a cerrar acá. Bueno, ahora sí, vamos a volver a la presentación. Vaya, entonces, eso les decía, ¿verdad? Le haber leído el material. Y si no lo ha leído, pues le invito a que lo pueda leer. Ahora vamos a iniciar con lo que es, yo vi a bien pues mostrarle la forma de evaluación de esta materia para que usted la conozca. Ya, supongo que la mayoría, si no decir todo, ya leyó las orientaciones académicas, ¿verdad? Ahí están las actividades principales que se van a desarrollar y se van a evaluar durante todo este primer ciclo. Entonces va a haber una tarea 1 que vale 10%, que se va a entregar a más tardar el 20 de marzo, que es un mapa mental. ¿En qué consiste el mapa mental? Es sobre reflexiones sobre el lenguaje matemático y su incidencia en el aprendizaje significativo. Eso es lo que se va a evaluar en este mapa mental. Entonces, con su debido momento, pues al igual que todas las indicaciones se van a ir dando, ¿verdad? Ella, la coordinadora, la licenciada Brenda, es muy ordenada. Ella sube el documento con todas las indicaciones bien especificadas de lo que ella desea que usted entregue. Luego hay una tarea 2 del 10% que es para el 7 de mayo. Es un ensayo sobre la teoría de situaciones didácticas en Latinoamérica. La tarea 3 que vale un 15%, que es para el 1 de junio, que es un portafolio de aprendizaje sobre el curso y que va a haber una pequeña defensa individual. Como les digo ahorita, esté tranquilo, ¿verdad? Que en su momento se va a explicar bien los detalles de cada una de estas actividades. Luego va a haber un foro académico que tiene una parte 1 y una parte 2. Todo eso vale un 13%. La parte 1 se cierra el 9 de mayo y la parte 2 el 22 de mayo. Y es sobre los libros de texto vigentes en El Salvador para educación básica y media, que justo nosotros vamos a estar trabajando ahorita en las tutorías. Luego, las tutorías virtuales valen un 12%. No es en sí el que valga el hecho de que usted esté aquí, ¿verdad? Sí, eso se toma en cuenta porque para lo que debe ser es que dice aquí que en cada tutoría virtual el tutor, o sea, mi persona, lanzará preguntas a los docentes y las respuestas a dichas preguntas serán evaluadas. Entonces, esto de las tutorías virtuales consiste en que usted tiene que estar presente en la tutoría y si está presente tiene derecho a entregar las preguntas de la tutoría 1 que yo voy a lanzar durante la tutoría. Si alguno en algún momento, ¿verdad? Ya sea por salud, por trabajo, no puede estar en la hora de la tutoría, tiene que enviarme un correo explicándome la razón por la cual no pudo estar en la tutoría y solicitando que se le pueda recibir las preguntas de tutoría. Entonces, yo voy a leer la justificación y le voy a decir, sí, ¿verdad? Vea la grabación y entonces luego me envía las preguntas. Pero si usted no está en la tutoría y me envía las preguntas, yo no las voy a poder calificar. Entonces es importante de que estemos en la tutoría, pero en dado caso no se puede estar, ¿verdad? Por un motivo de fuerza mayor, como lo digo, el trabajo o la salud, ¿verdad? Porque hay situaciones que no dependen de nosotros. Solo recuerde enviarme un correo explicando el motivo por el que no puede estar en la tutoría, vea la grabación, responde las preguntas y me la envía, ¿verdad? Yo con mucho gusto se la voy a enviar, se la voy a calificar, perdón, siempre en base 10, todo normal. Entonces, por cada tutoría, ¿verdad? Se van a lanzar, son 6 tutorías, son 6 entregas que usted va a hacer y eso vale un 12%. Luego hay 2 parciales. En el parcial 1 se van a evaluar las unidades 1, 2 y 3 y en el parcial 2 la 4, la 5, la 6 y la 7. Ahí tiene un total del 100%. Entonces, esas son las actividades que se van a evaluar, como les digo, en su momento cada una, excepto las de las preguntas de la tutoría, pero las demás sí se van a ir subiendo los documentos con las indicaciones para que usted lo lea. Usted tiene que estar muy pendiente de la plataforma para ir viendo todas esas indicaciones y también en las orientaciones académicas al final que está las fechas, esas tenerlas muy presentes, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis estudiantes, esas fechas del cronograma o las imprime, las pega en su cuarto para tenerlas pendientes, o
puede, si tiene una agenda, ¿verdad? Un calendario, ahí ir viendo en las orientaciones académicas y escribirlo, porque si no se nos va olvidándose. Y es normal, ¿verdad? Ustedes tienen familia, trabajan, tienen otras situaciones, entonces es bueno que usted tenga anotado lo que debe ir entregando para que no se nos olvide, porque ya todo está calendarizado. Sí, ahí la licenciada Brenda ha hecho el favor de las orientaciones académicas colocar toda la actividad que usted va a entregar y la fecha en la que la debe entregar. Recuerde que la fecha que ella coloca es la última fecha, ¿verdad? Ella habilita desde antes el espacio, usted la actividad la puede entregar antes de esa fecha, ¿ya? La fecha que ella coloca es el límite, después de eso pues ya no se le va a poder recibir. Entonces, para evitar esas situaciones de que la queremos subir a último momento y se nos fue el Inter, no hay luz, cosas así, ¿verdad? Es bueno que vayan subiéndola si usted tiene el tiempo, pues antes de la fecha final. Entonces, esta es la forma en que se va a evaluar esta materia de tendencias en la educación matemática. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta sobre esto. ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Vale, vamos a continuar entonces. Muy bien. Solo quiero ver si está. Vamos a pasar al siguiente. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar allá a la propuesta, ¿verdad? De lo que toca ver justamente en la tutoría del día de ahora. Entonces, pues ahora comentarles que vamos a revisar la formación y el rigor en la enseñanza de la matemática. Para eso, pues vamos a resolver los ejercicios del libro de texto ESMATE de octavo grado. Ahorita vamos a tomar como base el libro justamente de octavo grado, que pertenece a tercer ciclo, y las lecturas del material didáctico de la unidad 1, obviamente, que ya estuvimos estudiando en la tutoría de repaso. Muy bien. Entonces, aquí está. Vamos a repasar lo que es, miren, esto es bien bonito, vamos a recordar cuando usted estuvo en octavo grado, ¿verdad? O a ponerse ahora en el punto de usted, ¿verdad? Como maestro, ¿cómo daría pues esta clase? Entonces, vamos a trabajar la unidad 4 que habla sobre paralelismo y ángulos internos de un polígono. Está en el libro de texto ESMATE que va de la página 91 a la 104, la unidad 4. Entonces, yo les voy a compartir el libro de texto ESMATE. Aquí lo tengo yo ya abierto. Voy a irme al libro. Aquí está. Aquí está justamente, aquí está. La unidad 4, paralelismo y ángulos de un polígono. Solo me confirma que sí ya están viendo, ya no la presentación, sino el libro. La presentación. ¿Están viendo la presentación aún? Yo sí estoy viendo el libro, licenciada. El libro. Sí, Pues pues es el Inter, ya va a cargar, ya va a cambiar. Permítame, solo que se me abrió otra página. Ahí está. Entonces, para los que están viendo una presentación, ya va a cargar, porque como a veces tarda un poquito más en cargar, ¿verdad? Uno, pues, dependiendo del internet como lo tenemos. Va, entonces, ahí está el libro. Muchas gracias por confirmarme. Paralelismo y ángulos de un polígono, ¿verdad? A los que les gusta la geometría, pues esta unidad es muy, muy, muy bonita, ¿verdad? Entonces, vean, vamos a ver cómo está estructurada esta unidad 4 en el libro de ESMATE. Entonces, aquí está, ¿verdad? Vamos a ir subiendo. Ahí da una pequeña como explicación de la unidad, ¿verdad? En toda esta parte. Y aquí empieza el primer tema que habla justamente de la suma de los ángulos internos de un polígono, parte 1. ESMATE, si usted tiene si ya tuvo la oportunidad de dar clase o ahorita pues está dando clases o por alguna circunstancia, ¿verdad? Ha apoyado a otro maestro o algo, ¿verdad? Ya tiene la oportunidad de revisar o en alguna materia, ¿verdad? El libro de texto ESMATE, se va a dar cuenta que lo estructuran de esta manera. Los libros de tercer ciclo. Primero ponen esta P. Esto al inicio del libro lo explican. ¿Qué significa esta P? No sé si de casualidad alguien ha leído o ha revisado un libro de texto ESMATE y sabe qué significa la P. ¿O a qué le suena? En el libro de texto ESMATE, la P es el problema inicial o el planteamiento del problema. Muy bien, Felipe, excelente. Así es, ¿verdad? Qué bien. Ya veo que sí ya han revisado los libros, ¿verdad?
Entonces, sí, como ella bien lo dice, la P es el problema inicial. Solo quiero ver si me han... Como no La lo... como- licenciada nos va a servir bastante porque ahorita estamos en eso de las horas sociales, entonces estamos dando clases con esos libros. Ah, ¿de verdad? Ah, pues mire, sí, justito le va a servir a Álvaro, ¿verdad? Qué bien que me lo dicen. Entonces, sí, le va a servir, ¿verdad? Entonces, ustedes ya están familiarizados con el libro de texto es mate, ¿verdad? Obviamente, si están haciendo las horas sociales, están trabajando en esta parte. No específicamente con octavo, ¿verdad? Pero sí justamente en algún grado con el libro de texto es mate, porque en todos los grados, pues, se está trabajando con ellos. Muy bien, gracias Álvaro por ese comentario que me hacen, ya que yo en el momento no lo sabía. Muy bien, entonces aquí tenemos, ¿verdad? El problema inicial. Todos los libros de texto SMATEN inician así, ¿verdad? Con un problema inicial con la intención de ir encaminando al estudiante. Vamos a ver con ese problema inicial qué es lo que el estudiante sabe, en dónde se traba, por decirlo así, y más que todo, animarle a que él piense antes de que nosotros le digamos la solución de cómo debe de resolverse el problema. Entonces, cada tema, ¿verdad? Aquí lo dividen por tema. Se supone que en cada clase el docente debe de cumplir con uno de estos temas. Entonces inician con el problema inicial. Por ejemplo, el tema 1.1 es la suma de los ángulos internos de un polígono, parte 1, porque este tema tiene dos partes, ¿verdad? Ellos tratan de enfocarse en cada cosita, entonces a veces los temas los dividen en algunas partes, aunque nosotros lo veamos muy sencillo. Entonces ahí está, ¿verdad? En este caso, tratan de ver geométricamente y de una manera en que el estudiante lo entienda de una mejor manera, no solo sepa en sí cuánto miden los ángulos internos de un polígono, sino sepa por qué es eso así, ¿verdad? Entonces aquí dan algunas indicaciones de qué se debe de hacer para encontrar cuánto deben de sumar los ángulos internos de un polígono. No lo vamos a ver detenidamente cada una de estas partes, ¿verdad? Porque son muchos temas en la unidad 4 y ahorita vamos a trabajar la unidad 4 y 5. Solo le vamos a ir echando un vistazo. Si usted se fija, aquí lo que hacen es de que vayan viendo cuántos triángulos se pueden formar, ¿verdad? En cada uno de los polígonos. Para eso, el estudiante obviamente tiene que recordar qué significa un polígono, ¿verdad? Que es un polígono que ya lo vio anteriormente. Entonces, eso, ¿verdad? Y a partir de eso, ¿por qué partimos del hecho de dividir en triángulos? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que se parte justamente de eso? Ver cuántos triángulos caben en cada uno de los polígonos. ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué Esmate decide hacer eso? Porque como la suma de todos los ángulos de un triángulo suman 180, entonces se hace con la idea de ver cuántos triángulos se forman para multiplicarlo por la cantidad de triángulos. Exacto, sí, miren qué bonito como él lo dice, él lo dijo perfectamente justo lo que dice acá en el libro y esa es la intención, como el estudiante, él sí en este momento ya sabe cuánto suman los ángulos de un triángulo porque ya lo vio, él sabe que los ángulos internos de un triángulo miden 180, entonces pues empieza, ¿verdad? A ver cuántos triángulos suman, entonces voy a ver cuántos triángulos me caben en cada uno, entonces sumo 180 por cada triángulo, ¿verdad? Entonces así es como lo hacen, esa es la idea. Entonces al estudiante eso se le vuelve más entendible, ¿verdad? Y más que todo piensa ya qué significa, de dónde viene el hecho de que este polígono mide tanto de sus ángulos internos. Entonces, luego del problema inicial, que el estudiante ya ha analizado la situación, ya viene la C, que es como la conclusión, ¿verdad? Como lo más importante y la esencia de lo que ya se analizó y lo que quiere dar a conocer el tema, pero después de que el estudiante ya ha pensado. Entonces, acá está, ¿verdad? Y al final llega a la conclusión, como lo dice acá, ¿verdad? Que la suma de los ángulos internos de un polígono de n lados es 180 por n menos 2. Eso se da, pues, después de haber visto todo lo anterior. Entonces, 180 por el número de lados que tiene el polígono menos 2. Así es como se va a encontrar la suma de los ángulos internos. Luego está el otro tema, que es la suma de los ángulos internos, pero ahora la parte 2. Entonces, siempre les pide hacer cierta situación en el problema inicial para que el estudiante se adentre, piense y todo lo demás. Y en este caso lo hacen ya viendo de que no es necesario formar triángulos como se hizo en la parte 1, sino que los triángulos se pueden formar en estas tres maneras, tomando un punto afuera, un punto sobre
sobre la figura, ¿verdad? Un punto en medio de la figura. Entonces, eso es lo que se va haciendo acá. Se va analizando toda esta parte, ¿verdad? Y al final está la conclusión, que es lo que se concluye, por decirlo así, valga la redundancia, del problema inicial. Luego hay ejemplos, ¿verdad? Para ya concretizar un poco más la temática, por si al estudiante le quedó alguna duda. Y al final, usted puede ver este lapicito que son como los ejercicios, no como los ejercicios, en realidad son los ejercicios, la práctica que el estudiante va a hacer después de haber entendido el tema. Entonces, ahí está. Luego le vamos a echar un vistazo general a todo para luego ponerlo en práctica en los ejercicios que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Son 3 ejercicios los que vamos a hacer de esta unidad, así que atentos a lo más importante, por si no se acuerda, ¿verdad? Que supongo muchos de ustedes se acuerdan de estos temas. Luego, la suma de los ángulos externos de un polígono, aquí está, ¿verdad? Primero se debe entender que es un ángulo externo, ¿verdad? A cada lado lo alargamos, ¿verdad? El que se forma él con el otro lado del polígono es el ángulo externo. Aquí están 3 ángulos externos, aquí están los 4 ángulos externos, ¿verdad? De este otro polígono. Entonces, acá está, ¿verdad? Le hace hacer algo al estudiante. Aquí está la indicación. Es bien bonito el libro Esmate porque está justo la indicación, ¿verdad? De lo que él debe hacer, la solución se la presenta y al final, que el estudiante ya ha comprendido esa parte, la conclusión, ¿verdad? Que es lo central que él debe de conocer, pero ya entendió el por qué. No solo se aprendió esto, sino sabe de dónde viene eso. Y eso es lo interesante porque nosotros, recordemos, queremos al final que el estudiante tenga ¿cómo decirlo? Un aprendizaje significativo, ¿verdad? En todas las materias de didáctica que ustedes han llevado hasta el momento se habla de eso del aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque se quiere que el estudiante recuerde y aprende eso, no de memoria en sí, porque la memoria nosotros ahorita lo aprendemos en 2 semanas, quién sabe si lo vamos a recordar, pero si algo fue significativo para mí, yo sí lo voy a recordar. Entonces, eso es lo que quiere que se recuerde. Por ejemplo, si yo no me acuerdo cuándo suman los ángulos internos de un polígono, pero me empiezo a acordar cuál era el proceso. Yo formaba triángulos, cuántos triángulos me cabían. Y después llegué a esto. Entonces yo voy a poder recordarme y hacerlo, pero solo una fórmula es más complicado. Entonces, por eso es la intención, ¿verdad? De que el estudiante vea de dónde sale todo. Y la conclusión es ya como la esencia, ¿verdad? Entonces dice, la suma de los ángulos externos de un polígono no depende del número de lados, sino que la suma de los ángulos externos de un polígono es 360 grados siempre, ¿verdad? Y aquí se ha demostrado haciéndolo con 2 polígonos con cantidad de lados diferentes y siempre da 360. Luego el otro tema habla de la suma de los ángulos internos de un polígono ya regular. Entonces, miren, ya no estamos hablando de un polígono general, sino de un polígono regular. Entonces, primero el estudiante obviamente tiene que recordar que es un polígono regular, porque aquí se asume que ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, recordando, no sé si alguien se recuerda cuál es la definición de polígono regular, qué diferencia un polígono regular de un polígono normal, por decirlo así, un polígono cualquiera. Polígono regular, polígono regular no es el que es más simpático ni más bonito. El polígono regular es el que tiene todos sus lados de la misma longitud, ¿verdad? Exacto, así, miren, Jaime creo que es el que lo acaba de mencionar, ¿verdad? Así es, el Sí, polígono Jaime. regular, sí, ¿verdad? Entonces, el polígono regular es justamente ese, el que todos sus lados miden igual y por tanto también sus ángulos miden lo mismo. Entonces, esa es la definición de polígono regular. Y aquí hay un ejemplo de un polígono regular, le pide hacer ciertas cosas de nuevo, ¿verdad? Aquí está la solución y luego la conclusión, que es la esencia. Entonces aquí dice en la conclusión que un polígono regular, todos sus ángulos internos son iguales y la suma es igual a 180 por n-2, igual que en el polígono, ¿verdad? Pero la diferencia de aquí es que cada uno de sus ángulos va a medir lo mismo. Y además dice, todos los ángulos externos también son iguales, otra característica de los polígonos regulares. Entonces, de nuevo, hay algunos ejercicios acá y pues acá. Estos son los primeros que vamos a resolver que nuestra coordinadora nos ha pedido que compartamos con ustedes. Entonces, me voy a ir de nuevo a la presentación, vamos a hacer un stop en el libro y aquí está, ¿verdad? Entonces, vamos a ver como estudiante, vamos a ver cómo lo resuelven. Número 1 dice, encuentra la medida del ángulo en cada caso. Tenemos el literal A. El literal A, aquí está la figura, ¿verdad? El punto A, B, C, D. Aquí está un polígono que está formado por A, el punto A, B, C, D.
Entonces aquí dan los ángulos externos, ¿verdad? Porque son los que están afuera. Miren, he alargado el lado AB y este con el BC me forma 45. He alargado el lado BC con el lado DC. Esto mide 123. He alargado el lado DC. Y este con el lado AD mide 78. Y he alargado el lado AD también. Y este con el lado AB mide X. Y me preguntan cuánto vale el ángulo X. Les voy a dar unos minutitos para que piensen qué debe de saber usted para poder resolver este ejercicio. Y si alguien lo hace y encuentra la solución, me dice. Pero ahorita no lo diga si ya la tiene, porque para que los demás piensen un ratito. Unos 3 minutitos para que piense. Y si lo hace, ya voy a preguntar a ver si alguien lo ha hecho. Así que unos minutitos. Licenciada, ¿Sí? la idea no sería, como sabemos que los ángulos externos valen 360, ¿verdad? Pues ¿Sí? igual a eso, para conocer el valor de X, o sea, del ángulo A, restarle los datos de los otros ángulos externos, por ejemplo, 360 menos el ángulo B, C y D, algo así. Muy bien, Es lo sí. que es lo que yo pienso, ¿verdad? No sé. Sí. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Que usted no la reconozco. Elvia Fuente. Elvia. Sí. Muy bien, mucho gusto, Elvia, mucho gusto. Qué gusto conocerle, ¿verdad? Muy bien, Elvia, así es, ¿sí? Entonces, yo sé que otros de ustedes también ya lo habían pensado, ya lo habían solucionado, pero miren, cabal, y lo bonito de la mate, ¿verdad? Es que hay varias formas de cómo yo puedo resolver un ejercicio, ¿verdad? La manera más sencilla es justamente la que Elvia nos ha dicho y es la que nosotros a muchos estudiantes se les va a ocurrir y se les debería de ocurrir porque es justamente lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, cabalito, esa es una manera. Yo ya sé, porque ya lo comprobamos, ya lo hicimos en un problema inicial, que los ángulos externos de un polígono, y este es un polígono justamente de 4 lados, miden 360. Entonces, cabal, a 360 yo les resto 45, 123 y 78 y así yo puedo obtener cuánto vale el ángulo X. No sé si alguien lo hizo y cuánto le dio el ángulo X. No sé si alguien lo ha hecho o alguien que lo haga y me dice cuánto le dio. Vale, por un ratito, háganlo y me dicen, por. En el literal A, 114 grados. Muy bien, 114 grados. Esa cabalita es la respuesta, porque 114 es lo que falta para 360 con los otros 3 ángulos. Ahora bien, les pregunto, alguien que me diga otra manera, aparte de la que Elvia nos hizo el favor de comentarnos, que se le ocurra cómo se puede también resolver justamente este ejercicio, no usando los ángulos externos, que es como él me lo ha mencionado, que cabal es la manera más sencilla de hacerlo, ¿verdad? Y nosotros siempre tenemos que buscar lo más sencillo, pero también vamos a tener estudiantes que se van a ir por otro lado. Entonces, no sé quién más, alguien que quisiera decir otra manera de resolver este literal A. Otra Con manera. los ángulos. Ajá, perdón. No se preocupe. No sé quién iba a hablar. Que hable ella. Muy bien. Vaya, con la definición de los ángulos suplementarios podría ser porque tenemos el ángulo externo. Sabemos que mide 180, es encontrar como el resto de cada ángulo interno. Exacto, sí, es justamente lo que ella menciona también, encontrando el ángulo suplementario como cabal. Yo sé que la media vuelta, le decimos a los estudiantes, nosotros así lo aprendemos también, ¿verdad? Mide 180 grados. Entonces, puedo encontrar cuánto mide mi ángulo interno D, mi ángulo interno C, mi ángulo interno de el B, ¿verdad? Y luego, como yo sé que
los ángulos internos, en este caso, porque es un cuadrilátero, valen 360, que son 180 por 2, porque ustedes recuerdan, aprendimos que los ángulos internos de cualquier polígono era 180 por la cantidad de lado menos 2. Como aquí son 4 lados, 4 menos 2 son 2, 180 por 2 queda 360. Entonces, los ángulos internos miden 360. Entonces, ya conociendo los 3 ángulos internos, el D, el C y el B, yo puedo saber cuánto mide el A. Y después de encontrar el A, yo digo cuál es el suplementario, ¿verdad? El cuánto me falta para la media vuelta de 180 y ese es X y cabal va a dar 114. Esa es la otra manera de encontrar el ángulo X. Entonces, ahí está, vean, algunos estudiantes se van a ir por los ángulos externos, que es la más fácil, otros se van a ir por los ángulos internos, que está más difícil, pero al final también funciona y hay que permitirle al estudiante que lo ocupe lo que ha aprendido, pero también hay que hacerle ver que hay otras maneras más fáciles, ¿verdad? Que también debe de ir aprendiendo. Ahí está el literal A. Ahora quiero que vean el literal B, por favor, y piense, ¿verdad? Ahorita le voy a dar unos minutitos para ver. Este está más fácil, 2 minutitos nada más, para que vean cuánto mide el ángulo X. Perdón, 118, eso me sale, licenciada. Vamos a ver, Angelita dice que le da 118. Vamos a ver los demás que dicen. No, pero antes de eso, díganos, Felipa, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo encontró? Parecido al anterior, sumando los ángulos internos y restándole a 360 eso. Así es, ¿verdad? Así es, justamente como Felipa bien lo dice, ¿verdad? Cabal, yo sé que los ángulos internos aquí en este cuadrilátero miden 360 porque ya vimos que es 180 por la cantidad de lados menos 2, ¿verdad? En este caso, 360 y a 360 le quito los 3 que ya conozco y justo me da el X que es 118 como bien ella lo decía. Ahí está, cabalito. Entonces, ahí está la práctica de estos 2 ejercicios. Ahora vamos a pasar a hacer, ahora vamos a pasar la primera pregunta de tutoría. Entonces, ahí está. Les voy a dar unos minutitos para que la copien. Dice, en base a lo estudiado en el material, considera que sería posible aprender matemáticas sin el uso de un lenguaje auxiliar como lo es el lenguaje matemático y explique. Entonces, esa es una de las que me va a encontrar, a responder. Entonces, cópienla por favor o tomen una fotito. Muy bien. No sé si ya la copiaron o ya le tomaron una fotito. O le doy otro ratito. Yo ya estuve listo. Vale, muy bien. No sé los demás. Ya, licenciada. Vale, muy bien. Yo creo que la mayoría lo que hace es tomar la fotito, ¿verdad? Más fácil. Vale, ahí está. Entonces, ya tenemos la primera pregunta. No se la voy a olvidar contestarla junto a las otras que van a estar aquí durante la tutoría. Ahora vamos a resolver estos 2 ejercicios que también yo sé que usted los hacería en un minutito, rapidísimo. Pero nos vamos a ir al libro de texto de mate para ver cómo él lo va trabajando. Entonces, aquí está. Ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Ahora se va a enseñar qué tienen de especial los ángulos opuestos por el vértice cuando 2 ángulos son opuestos por el vértice. Entonces, aquí está. Entonces, aquí está el problema inicial. Les pide que hagan ciertas cosas, ¿verdad? Usando lo de la media vuelta y todo lo demás. Y aquí está la conclusión. Cuando se tienen 2 rectas que se intersectan, dice, se forman 2 pares de ángulos opuestos por el vértice, cuyas medidas se pueden determinar conociendo únicamente el valor de uno de ellos, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Entonces, si usted conoce el valor de uno de ellos, lo que resta es para el de 180 y los otros los puede encontrar, ¿verdad? Usando lo del opuesto por el vértice, porque los opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces,
aquí está. Aquí está el ejemplo para como concretizar, ¿verdad? Esta parte. Y luego está lo de el lapicito para practicar, que son justamente los que la coordinadora nos ha pedido que compartamos con ustedes. Me voy a ir de nuevo a la presentación. Aquí está la presentación. Entonces, vamos a ver, dice, determina la medida de los ángulos que se indican en cada literal, ¿verdad? Miren, solo conocen uno. Los estudiantes al inicio pueden decir, puchica, no puedo hacer nada, ¿cómo lo voy a encontrar los otros si solo tengo uno? Pero si utiliza lo que ha aprendido en la lección, lo va a poder hacer. Rapidito, ¿quién me dice cómo se encuentra el ángulo A y por ende, ¿verdad? El D, el B. Bueno, todos los que faltan acá en el literal A. Por ángulos opuestos. Muy bien, por ángulos opuestos. Por ejemplo, el ángulo A, ¿cuánto mide? 70. 70, ¿verdad? Porque yo sé que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces, el ángulo A mide 70. Ahora, ya conozco esos dos. Entonces, yo de una manera súper rápida puedo encontrar el D y el B, ¿verdad? Hay estudiantes que primero no van a encontrar el A, sino que primero van a encontrar cuánto mide el D. Entonces, y luego ya van a usar lo opuesto por el vértice, porque como cada estudiante piensa de una manera diferente. Pero al final llega a lo mismo. ¿Cuánto mide en este caso el ángulo D? ¿Quién me lo dice? 110. 110, ¿verdad? Es lo que resta para 180 que vale la media vuelta. Y por lo tanto, el B por opuesto por el vértice también mide lo mismo. Ahí está. Ahora vámonos al ángulo, al literal B. Entonces, veamos. Solo me dan este aquí que mide 35. En el literal A, miren, le ayudan un poquito más al estudiante para que él sepa que el A mide lo mismo que 70 porque lo ponen del mismo color. El D mide lo mismo que el B porque lo ponen del mismo color. Entonces, veamos acá. Acá solo me dan este ángulo en rosadito que vale 35. Me piden que encuentre el A, el B, el C y me dan este también que mide 80 y me dan este que mide. Me ayudan ya diciéndome que el ángulo A es igual que el de 80 propuesto por el vértice porque está de moradito, ¿verdad? Entonces, ahí está. El ángulo A ya lo tengo que vale 80. Ya sé que se vale 35. Entonces, ¿quién me dice cuál es el próximo? Bueno, hay varias posibilidades de cómo lo pueden hacer. ¿Cuánto vale el B, por ejemplo? B de Bebo. El ángulo B que está celestito. 65. Muy bien, ¿verdad? Porque es lo que le falta, ¿verdad? Para 180, ¿verdad? Y luego por el puesto por el vértice, el E es exactamente el B. Mira, aquí lo ponen con diferente color para que el estudiante sea él solito el que identifique que son opuestos por el vértice y por ende son iguales. Y luego el C lo ponen color diferente al 35 solo para que el estudiante sea él el que sepa que estos son opuestos por el vértice. Aunque están en color diferente, son iguales. Y este pues vale 35. Y ahí está ya, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Y en el numeral 3, tenemos, dado que nos dicen que la recta L es paralela a la recta M, determina el valor de X. Yo sé que de nuevo muchos ya saben la respuesta de esto, pero nos vamos a ir al libro de texto mate a ver cómo lo va practicando. Entonces acá tenemos, llegamos al tema de ángulos correspondientes y ángulos alternos e internos. Entonces, aquí pues explica en qué consisten los ángulos correspondientes, qué son ángulos alternos. Entonces, acá está la definición, ¿verdad? Y miren, hasta lo pone bien bonito, justamente con figuritas, ¿verdad? Por ejemplo, los internos entre dos rectas, pues son los que se forman dentro de la recta, por decirlo así, ¿verdad? De dos rectas y otras rectas. Los externos son los que están por fuera, por decirlo así, de las dos rectas, junto a la recta que los cruza a ellas dos, por decirlo así. Y los correspondientes, ¿verdad? Son estos, ¿verdad? De una recta con otra recta, por decirlo así. El D con el H lo representan en color amarillito, el E con el A, que son los que están arriba del lado izquierdo, ¿verdad? O arriba del lado derecho, así. Igual los que están abajo del lado izquierdo, del lado derecho, son los ángulos correspondientes entre las dos rectas con una recta que los cruza. Luego acá están los alternos externos, ¿verdad? Los alternos internos. Entonces, acá está. Luego, de la definición ya los ponen a practicar, ¿verdad? Con el lapicito para que hagan, pues, esta práctica. Luego aparece la caracterización de los ángulos correspondientes. Acá, hacen que justamente los estudiantes tracen, ¿verdad? Tracen esta parte y que vayan midiendo y todo lo demás, para que vean justamente que si yo tengo dos rectas paralelas y los cruzo con una
con otras rectas, sus ángulos correspondientes son iguales, ¿verdad? Los que están arriba, por ejemplo, a la izquierda son iguales, abajo a la izquierda son iguales, y así cada ángulo correspondiente son iguales si yo tengo dos rectas paralelas y una que la cruza. Y acá tenemos la práctica, que son justamente los que tenemos en nuestra presentación. Entonces los vamos a ir a ver ahorita. Rapidito, el literal A. ¿Cuánto mide el ángulo X? Ajá, ¿cuánto mide el ángulo X? 50. 50, ¿verdad? Porque ya lo acabamos de mencionar en la lección, ¿verdad? Que si ya me dicen que él es paralelo a M, entonces trazo esta recta que las cruza, los ángulos correspondientes, justamente ambos son ángulos correspondientes, son iguales. Entonces equivale 50. El literal B, veamos, de nuevo, él es paralelo a M, esta recta los cruza, este ángulo mide 105, me están pidiendo cuánto mide X. ¿Quién me dice cuánto mide X? 105. 105, ¿verdad? Aquí utilizamos ya, hacemos que el estudiante utilice algo más, ¿verdad? Primero el estudiante dice, este ángulo, de acá mide 105, ¿verdad? Por ser correspondiente, y luego dice, como es opuesto por el vértice este, también mide lo mismo. Y ahí está, ¿verdad? Esa es la respuesta. Entonces, ahí estamos. Pasar al siguiente, y ahora pues vamos a ver la que es la unidad 5, que ya habla de los criterios de congruencia de triángulos, que van desde la página 105 a la página 114. Vamos a ir al libro de texto Esmate. Vamos a ver acá. Aquí la unidad 4 todavía sigue, ¿verdad? Hablando siempre de la caracterización de los ángulos alternos, sigue para que al estudiante le quede bien claro toda esta parte. La de los ejercicios, acá también hacen una pequeña demostración del teorema de los ángulos internos de un triángulo. O sea, aquí puede ver usted cómo desde los grados pequeños ya se va metiendo las demostraciones, que justamente lo hablábamos en la tutoría de repaso, y en el material de la unidad 1 se habla de que muchos cuestionan el hecho de si se debe de mostrar demostraciones a los estudiantes desde antes de la universidad o no, ¿verdad? Porque a muchos estudiantes se les complica bastante aprenderlos, pero es por lo mismo, no estamos acostumbrados. No sé si a ustedes les pasó eso, ¿verdad? Pero la mayoría llegamos a la universidad sin haber visto ninguna demostración en nuestra vida, hasta ahí que nos damos cuenta que eso existe, y pues nos cuesta al inicio porque es algo nuevo. Entonces se quiere quitar eso, ¿verdad? Se requiere de que ahora, desde antes de la universidad, se vaya entendiendo qué significa demostrar algo, ¿verdad? Con pincelada, ¿verdad? No se va a hacer con una formalidad, como se hace en la universidad, los que estudian justamente la carrera de la matemática, pero sí que el estudiante vaya con pincelitas, por decirlo así, cuando llegue a la universidad y no se le complique tanto. O sea que, por ejemplo, hay una demostración, ¿verdad? Ahí está, luego la conclusión y los ejercicios de la práctica, como siempre. Y miren, aquí ponen y agarran este espacio justamente para tomar y ejemplificar y poner en sí los elementos de una demostración. Miren que ahorita en 8º grado ya ellos están viendo qué significa hipótesis, qué es una afirmación, qué es una justificación, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Y lo hacen utilizando este teorema, ¿verdad? De que los ángulos internos de un triángulo miden 180. Entonces, ¿qué es mi hipótesis? ¿Qué es lo que debo demostrar? Justo lo que uno ve en la universidad, en la materia de lógica matemática, ¿verdad? Donde se le enseña a demostrar. Entonces, a ellos ya se les va mostrando desde este momento, para que no les vaya a suceder lo que les ha pasado a muchos de nosotros, lo que les digo, ¿verdad? Que lastimosamente hasta la universidad nos damos cuenta que lo que es la demostración en sí en la matemática. Entonces, acá lo hacen, lo explican muy bien, ¿verdad? Hasta con formas para que el estudiante se le haga más llamativo, por decirlo aquí, ¿verdad? Si algo, entonces miren esta ruedita, ¿verdad? Esto se llama proposición. Imagínense qué bonito. Al cuadrito donde está el sí, por decirlo así, se llama hipótesis, ¿verdad? Y a lo que está después del entonces, que se representa por el óvalo, es la conclusión. Entonces, así se la va explicando al estudiante.
Luego, siempre en la unidad 4, no hemos llegado a la unidad 5, está la aplicación de las características de los ángulos entre rectas paralelas, ¿verdad? Cómo se puede aplicar ya en situaciones, ¿verdad? Y tenemos una escalera para que el estudiante vea, ¿verdad? La aplicabilidad, que es lo que tanto cuesta que el estudiante entienda, ¿verdad? Que la matemática es aplicable. Entonces, acá lo tenemos. Y ahora sí, llegamos a la unidad 5. En la unidad 5 vamos a hablar de los criterios de congruencia de triángulos. Entonces vamos a recordar esos criterios, a ver si ya los conocemos, ¿verdad? A veces se nos olvidan, pero en realidad ya los hemos visto. Entonces aquí está, ¿verdad? Primero, en el primer tema se habla justamente el sentido de congruencia de dos figuras para que el estudiante vaya entendiendo, no decir los criterios, cuándo decir que dos triángulos, perdón, son congruentes, sino ir viendo, ¿verdad?, qué significa eso del sentido de la congruencia, que vaya teniendo la idea para ya luego adentrarlo en sí, en los criterios que vamos a demostrar. Entonces, acá está, ¿verdad? Y al final, por ejemplo, se puede hacer con triángulos, se le pueden entregar figuritas de triángulos a los estudiantes, ¿verdad? De diferente forma, ¿verdad? Luego decirle que, por ejemplo, el triángulo 1, el que está representado aquí con puntitos rojos de blanco, el triángulo 2 es el celeste, pedirle al estudiante que vaya buscándole lado a lado hasta que logre encontrarle en sí el lado, ¿verdad? Entonces, que los dos, que al sobreponerlos a los dos queden igual, por decirlo así. Entonces, acá está, ¿verdad? Dice la conclusión justamente eso, ¿verdad? Que dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteándola al revés, una de ellas, si es necesario, se llama congruente, justamente. Y los vértices, los lados y los ángulos que coinciden de las dos figuras, cuando ya las he sobrepuesto, ¿verdad? Y coinciden exactamente, se llaman correspondientes. Luego está un ejemplo, ¿verdad? Y luego está la práctica, ¿verdad? De cada uno de este tema. Luego tenemos ya en sí, vamos a ver allá el sentido de la congruencia. Ahora sí la definición de congruencia. De nuevo se les lanza un problema inicial a los estudiantes, se les indica que lo vayan solucionando, que lo intenten hacer por su parte. Nosotros les vamos orientando, ¿verdad? Y luego de que él ya lo ha solucionado, pues entonces va la conclusión. Y aquí está la conclusión, ¿verdad? De congruencia. ¿Cuándo dos triángulos van a ser congruentes? Aquí está. Dice que en los triángulos congruentes las medidas de los lados y de los ángulos correspondientes son iguales, o sea que tienen entre sus tres ángulos y sus tres lados iguales. Entonces, y luego la notación, ¿verdad? Que en matemática es muy, muy importante. En el material de la unidad también se habla justamente eso de las notaciones matemáticas, que muchas veces pueden ser notaciones que no tan sencillas para el estudiante, pero si nosotros le vamos incluyendo poco a poco todas esas notaciones, él, ¿verdad? Cuando a medida vaya avanzando en sus años de ir estudiando la matemática, va a ir viéndolo como algo natural, como nuestro lenguaje normal. Nosotros al hablar, al escribir el lenguaje en español, lo hacemos con normalidad porque hemos vivido con él. Entonces, esa es la intención también con la simbología matemática, que para ellos sea algo natural, ¿verdad? Ven las dos rayitas y el colochito arriba y ellos saben que esto es congruente, ¿verdad? Pero es una lástima llegar a la universidad que uno llegue y que no sepa qué significa eso. Y eso es culpa, pues, de los docentes que no se dieron a la tarea de explicar todas estas simbologías. Entonces, están los ejercicios, luego están los criterios de congruencias. El primer criterio de congruencia, ¿verdad? Se le motiva al estudiante a hacer esta práctica para entender el primer criterio de congruencia, que es justamente ¿verdad? Que dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados iguales, ¿verdad? O sea que no es necesario que cumpla justo todo, que tres lados iguales y tres ángulos iguales, no. Si cumple, por ejemplo, que simplemente sus tres lados son iguales, automáticamente sus tres ángulos también van a ser iguales, van a ser congruentes. Entonces, acá está el primer criterio de congruencia, que es el que trabajamos mucho. Luego, el segundo criterio de congruencia, de nuevo, se le invita al estudiante a hacer esta práctica para darse cuenta de ¿qué? Del segundo criterio de congruencia, que si dos triángulos cumplen con que tienen dos ángulos iguales y que además el lado que forman los dos ángulos también es igual, entonces también de un solo digo que es congruente y por lo tanto al final va a tener sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales. Pero con que cumpla esto, que el ángulo, lado, ángulo sea igual, ya puedo decir que son congruentes ambos triángulos. Muy bien, aquí está la práctica.
Luego tenemos el tercer criterio de congruencia, que es, vamos a bajarlo, con la práctica, se dan cuenta, ¿verdad? Que si tienen un lado, un ángulo y otro lado igual, y el ángulo que tienen igual es justamente el formado entre los dos lados que tienen igual, entonces de un solo también se puede decir que ambos triángulos son congruentes, sin necesidad de que cumplan los tres lados igual y los tres ángulos igual. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo ver que el estudiante entienda, ¿verdad? Que no es necesario que cumpla todo, porque esa es la definición de congruente, pero si cumple alguno de estos tres criterios, automáticamente lo demás se cumple. ¿Y cómo va a decir el estudiante que eso es cierto? Por lo que ya hizo aquí, ¿sí? Por lo que hizo en el problema inicial y en la solución de ese problema inicial. Luego, pues, está la práctica de nuevo. Luego acá está la aplicación de los criterios de congruencia de triángulo, ¿verdad? Ya los conoció, ya los verificó que son ciertos, ya él no solo se va a aprender que si esto es así, entonces cumple ser congruente, sino que él ya vio por qué automáticamente lo demás se cumple. Entonces, se le enseña estas aplicaciones, ¿verdad? Entonces, acá está, ¿verdad? Y de nuevo, miren, y meten, por decirle así, esta parte. Dice que a la serie de argumentos donde cada uno sigue de manera lógica a los anteriores y cada argumento es fundamentado por otros ya comprobados se le llama demostración. Mira, aquí meten en sí la definición de demostración. Ya anteriormente se habían dado pinceladas de las demostraciones, ¿verdad? O sea, aquí está la definición para que el estudiante también sepa qué significa cuando en algún ejercicio les dice demuestra, porque muchos estudiantes nosotros les podemos decir demuestre que esto es igual que esto, pero algunos no saben qué significa la palabra demuestre en sí en el contexto matemático, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya tiene que saberlo, porque aquí ya se le ha dicho. Entonces, empieza la práctica. Y aquí siempre se sigue con la aplicación de los criterios de congruencia en los triángulos. Entonces, acá está el problema inicial, donde el estudiante se da cuenta, ¿verdad?, de cómo funciona todo. Y acá sí que en esta parte de enfatizar la parte de las demostraciones. Entonces, acá de nuevo le dicen pues que la demostración es estructurada de la siguiente manera, ¿verdad? De esta parte, ¿verdad? Si estos lados son iguales, es el enunciado que ya anteriormente habíamos dicho que se llamaba hipótesis, pero por si no se acuerda, aquí se lo dicen de nuevo, ¿verdad? Estos son los resultados comprobados, por ejemplo, en este problema inicial, y la conclusión es lo que se saca, pues, de los resultados comprobados después de la demostración, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Como la estructura de la demostración y luego la práctica de ello, ¿verdad? Entonces, luego va la aplicación de la congruencia de triángulos, parte 1, yo les he dicho, ¿verdad? Cuando ellos en ESMATE, ¿verdad? Los que estructuraron estos libros se dan cuenta que un determinado tema se puede distribuir, por decirlo así, en 2 partes, en 3 partes si es necesario, por cierta cosita que cambie para que al estudiante le quede claro, ellos lo hacen, como por ejemplo aquí, ¿verdad? Dan problema inicial de cómo aplicar en sí lo que es congruencia ya en la vida cotidiana, por ejemplo, en una ciudad con determinadas casas, ¿verdad? Como lo muestran ahí. Y luego para practicar toda esta parte. Entonces, aquí está otra parte de aplicación, siempre, ¿verdad? Para que el estudiante le vea la utilidad, por ejemplo, en un puente y todo lo demás. Y con eso de la aplicación es que finaliza justamente la unidad 5, que es la que se nos pedía que platicáramos con ustedes. Acá en estas 2 unidades que hemos visto no aparece una parte que aparece en algunas unidades que ustedes pueden haber visto si ya las han trabajado, ¿verdad? Que es la de practicar lo aprendido, ¿verdad? En algunos de los libros, en algunas unidades, al final aparece un practica lo aprendido de toda la unidad como para concretizar, ¿verdad? Las temáticas que se han visto y para la que el estudiante no olvide, ¿verdad? Ver el practicar desde el inicio de la unidad hasta el final. Entonces, y algunas autoevaluaciones también a veces para que el estudiante vea si ha aprendido o no, se autoevalúe, ¿verdad? A veces nuestros estudiantes lastimosamente no están acostumbrados a autoevaluarse, ¿verdad? Si usted le dice autoevalúese, automáticamente se pone 10, más si sabe que es nota, ¿verdad? 10 de un solo. Entonces, tenemos que ir también nosotros como docentes en esa parte, ¿verdad? Irles enseñando y cómo decirles, motivando a la autoevaluación, no por el hecho de una nota, ¿verdad? Sino que las autoevaluaciones usualmente
No tienen nota porque simplemente es para que el estudiante vea en qué ha fallado y mejore. Pero como les digo, no están acostumbrados, no estamos acostumbrados. Él dice, si no vale nota, no lo hago bien, ¿verdad? No me esfuerzo y a lo loco lo resuelvo. O si vale nota, me pongo 10 porque vale nota, ¿verdad? Yo quiero tener 10 porque quiero pasar la materia. Y se olvidan de la honestidad y del el sentido de la autoevaluación, que es justamente ver en qué se ha fallado, en qué estoy fallando yo, para mejorar, y así esto también les sirve a uno como docente para ver en qué les puede ayudar a sus estudiantes, dónde enfocarse para la mejora. Entonces, ahí está, nos vamos a ir de nuevo a la presentación. Aquí está la unidad 5, que va de la página 105 a la página 114. Y tenemos acá nuestro primer ejercicio. Nos dicen pues que en la figura 1, el lado BC, o sea, este que va de acá hacia acá, es igualito que el lado EC, ¿verdad? Es decir, este de acá. Entonces, no sé si se recuerdan en primer año cuando vieron geometría 1, ¿verdad? ¿Qué hacía? No sé si su docente les hacía eso, ¿verdad? Se les puede poner, por ejemplo, si este lado BC es igual a S, entonces le voy a poner, por ejemplo, una rayita, ¿verdad? Yo bien recuerdo a mi docente de geometría 1, entonces le ponía una rayita a este lado, este también vale una rayita. Luego, lado CA, es decir, CA, le voy a poner 2 rayitas para decir que mide 2 rayitas. No sé cuánto mide, pero le voy a poner 2 rayitas al lado CA y ese es igualito a CD, es decir, a este que está aquí, CD. Estos dos son iguales. CD es igual, le pongo 2 rayitas. Luego, el lado AB, es decir, este de aquí, ¿verdad? AB es igual al lado DE, es decir, a este lado, DE. Entonces, a este le voy a poner que mide colochito, le pongo un colochito acá y un colochito acá. Entonces, con esa información que me dan, primero me piden que identifique si hay triángulos congruentes acá. Se miran varios triángulos, miren, se mira este triángulo aquí chiquitito, este otro chiquitito acá, este otro chiquitito, este grandote, este otro grandote. Bueno, ahí pueden imaginarse usted varios triángulos. Entonces, pero a simple vista y de manera rápida, según lo que me dicen, usted ya puede decirme si identifica por lo menos uno, ¿verdad? De manera rápida, si hay triángulos como si son congruentes y justifica indicando por cuál criterio de congruencia es que esos triángulos son congruentes. Entonces, no sé si alguien ya lo vio, que me lo diga, cuáles triángulos a simple vista se ve que son congruentes y por cuál criterio. ABC con el triángulo CDE por L, por lado, fría. Muy bien, excelente, Jaime. Justamente ese es el que se nos viene a la mente, cabalito, porque es del que nos están hablando aquí, ¿verdad? Son de los lados que hablan, cabal, esos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, 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 porque sus 3 lados son iguales como hipótesis que aquí me lo dicen. Y aparte, yo ya sé que como son congruentes, entonces sus 3 ángulos correspondientes también van a ser iguales. Eso lo tengo en mi mente también, porque puede ser que me sirva, ¿verdad? En algo. Entonces, pero por el momento en el literal A ya está la respuesta. Esos dos triángulos son congruentes y por el criterio lado, lado, lado. Luego en el literal B me piden que encuentre el valor del ángulo teta. Entonces, le voy a dar unos minutitos para que piense. A veces se ve como feo el ejercicio, ¿verdad? Para nuestros estudiantes, cuando lo ven por primera vez, por ejemplo, ellos que van a ver esto en octavo grado, muchos, lo que para nosotros como docentes puede ser obvio, para ellos no es obvio, entonces tenemos que tratar de entenderle, ¿verdad? Y apoyarle. Entonces, no sé si alguien ya encontró el valor del ángulo teta y me puede decir cómo encontró ese valor del ángulo teta. Serán 18 grados. Así es, 18 grados, justamente, muy bien. No sé si quisiera hacer el favor de compartir el bien, ¿cómo encontró que teta vale 18 grados? Soy Cecilia, Alex. Perdón, Cecilia. Bienvenida, Cecilia. Que como no la reconocía, como algunos ya los tuve en otro grupo anterior, pensé que era ella, que no le había reconocido la voz también. Mucho gusto, Cecilia. Entonces, gracias, igual. Compártanos, Cecilia, háganos el favor. ¿Cómo hizo usted para encontrar que teta valía 18? Sí, como habíamos dicho que ABC es congruente con CDE por lado, lado, lado.
Entonces, el ángulo CAB va a ser igual al ángulo CDE. Por lo mismo. Entonces, eso mediría, ese ángulo CDE mediría 7 teta. Ahora bien, como tenemos el triángulo ACD, que pues nos dice que CA es igual a CD, es un triángulo isósceles. Entonces, el ángulo CDA también va a medir 3 teta. Entonces, ahí ya tenemos un ángulo suplementario con el 7A y este 3A. Entonces, 10A sería igual a 180 grados. Entonces, Muy bien, despejamos a excelente, teta. Cecilia. ¿Sí? Ya solo despejamos ¿Y para ahí? teta y sería 180 entre 10, que son 18 grados. Muy bien, excelente, Cecilia. Le agradezco mucho por esa bonita explicación que nos lo ha hecho. Miren, ahí está, ¿verdad? Cecilia ha encontrado esa manera, ¿verdad? Ya ella dijo, ¿verdad? De literal A, yo ya puedo utilizar el hecho de que ambos triángulos son congruentes, ¿verdad? Entonces empieza a ver cuánto tiene que medir cada ángulo, ¿verdad? El ángulo A mide 7 teta, entonces su correspondiente también mide 7 teta, ¿verdad? Entonces, luego de los suplementarios, cuando tiene que medir el otro, ¿verdad? 3 teta. Y entonces, cuando tiene que medir el otro también. Y al final llega la ecuación de 10 teta igual a 180 grados. Y despejando, pues teta mide 18, ¿verdad? Luego, otro estudiante, por ejemplo, no se le puede ocurrir eso, sino que se le puede ocurrir, yo aquí veo que el lado AC es igual al CD, entonces estos ángulos como es isósceles, ¿verdad? Tienen que medir igual, entonces este tiene que medir 3 teta, ¿verdad? Pero eso también ya viene del hecho de todo lo anterior, ¿verdad? No sé, que Cecilia nos comentaba. Entonces, al final, aunque hayan diferentes maneras de pensar de nuestros estudiantes, lo importante es que él no se equivoque en el razonamiento que emplee, ya ves, esté correcto su razonamiento, aplique correctamente lo aprendido, no importa por el camino que se vaya, si al final pues va a llegar a la misma respuesta. Entonces, ahí está, este primer ejercicio de congruencia de triángulos. Y ahora tenemos nuestra segunda pregunta de tutoría. Le puedo dar unos minutitos para que hagan el favor de tomarle una fotito o copiarla. Y la voy a leer, ¿verdad? Dice que suponga que tiene un grupo de estudiantes que iniciarán a estudiar la división de números fraccionarios. Imagínense eso, que usted tiene un grupo de estudiantes y les va a dar esta temática. Cite un ejemplo de qué manera explicaría usted la división de números fraccionarios, tomando en consideración que no todos los estudiantes comprenden cómo se operan estos números. ¿Cuáles números? Pues los fraccionarios, que es lo que usted va a mostrar, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad? Quiero que usted se piense, más ahorita que, pues, algunos de ustedes, si no decir la mayoría, está haciendo sus horas sociales, entonces piense en ese grupito de estudiantes al cual usted ha estado apoyando o está apoyando. Entonces, si se tiene esta situación o ya se enfrentó a esta situación, ¿cuál sería esa manera correcta de hacerlo, verdad? Con un ejemplo, como dice ahí, ¿verdad? Entonces, ahí les queda esa pregunta 2 que van a responderme. Creo que ya la copiamos, ¿verdad? No sé si alguien falta de copiarla o de tomarle la foto. ¿No? Vale, vamos a pasar entonces a lo siguiente. Aquí está. Tenemos ahora nuestro segundo problema. Nuestro segundo problema nos dice que en esta figura 2, aquí está figura 2, ¿verdad? Es importante la anotación. Aquí dice que ahí es la figura 2. El lado BC es igual al lado EC. Es decir, BC, este lado de aquí, ¿verdad? Le pongo una rayita y digo que es igual al lado EC. Este tiene una rayita, por decirlo así. Luego el lado CA. El lado CA es le pongo 2 rayitas igual al lado CD. Es decir, a este. Aquí están las 2 rayitas. Luego el lado AB, este de abajo, le pongo un colochito igual al lado DE. Este colochito aquí. De nuevo me piden que identifique si hay triángulos congruentes y que justifique indicando el criterio de congruencia, ¿verdad? Está fácil igual que en la anterior. No sé quién le gustaría decirme cuáles triángulos son congruentes y por qué criterio. Piense cuáles.
Sería el triángulo ACB y el triángulo DCE por el criterio de ángulo, ángulo, ángulo. Muy bien, miren cómo Marta lo vio por el ángulo, ángulo, ángulo. No lo vio por el lado, 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 Marta. Igual también, sí, sí. Ujú, igual, ¿verdad? Entonces, miren, vean, aquí Marta nos ha mostrado cómo, cómo lo podemos ver de diferentes maneras, ¿verdad? Cada uno de nosotros y de la igual forma nuestros estudiantes, cada uno, pues somos, como dicen, ¿verdad? Somos un mundo. Entonces, cada uno lo vamos a ver de manera diferente. Entonces, pero al final la conclusión es esa, ¿verdad? Acabar justamente esos dos triángulos son congruentes. A simple vista, el criterio que se viene es el de, para la mayoría, el del lado, 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 porque es la hipótesis que nos dan, aunque al final por obvias razones, los ángulos también van a ser iguales, ¿verdad? Pero a primera vista el que se viene es por el lado, 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 porque es lo que nos mencionan acá. Entonces, ya tenemos estos dos triángulos son congruentes. Luego nos piden que calculemos cuánto vale el ángulo X. Entonces, antes de pasar al ángulo X, también decirles que otro estudiante puede decir que estos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque voy a decir el lado AC es igual al CB, estos otros lados también son iguales y este ángulo entre ellos también es igual. Si le llamamos teta a este pedacito de acá, el ángulo de este triángulo ACB es X más teta y el ángulo DCE también es X más teta. Entonces, por el criterio lado, ángulo, lado, también estos son congruentes. Entonces, diferentes formas de verlo. Bueno, ahora, calcule el valor de X, ¿verdad? Usando como hipótesis el hecho de que yo ya sé que esos triángulos son congruentes y también teniendo este hecho. Miren que este ángulo de acá mide 3X. Le voy a dar unos minutitos para que encuentren y me digan cuánto vale este ángulo X. Si algo no encuentra, nos hace el favor de compartirnos cuánto le dio y por qué razón. Ahorita trabajen y el que termine, pues me dice.
Muy bien, no sé si alguien ya lo solucionó o quieren que lo solucionemos entre todos. ¿Todavía no? Vale, lo vamos a hacer entre todos Ya entonces. dio una respuesta, pero no sé si está bien. Dígame, aquí estamos aprendiendo, así que no se preocupe. 135 grados me dio 3x. 135 le dio. Ajá. Va, vamos a ver. Voy a dejarle de compartir ahorita. Voy a mostrarles mi pizarra, permítanme. Vamos a ver. Verme con ustedes. Acá. Entonces voy a encender mi cámara. Voy a mostrarles aquí, solo me dicen si se alcanzan a distinguir bien. Solo voy a acercarla quizás un poquito más. Permítanme. Voy a mover acá. Solo para no hacer ruido voy a quitar el micrófono un ratito. Vale, entonces veamos. Este está un poquito más trabajosito, ¿verdad? No es tan obvia la respuesta como en los anteriores. Entonces, no sé si se les viene a la mente geometría 1, ¿verdad? Cuando uno tiene varias cosas que conoce y las conoce, y también tiene varias hipótesis, varias cosas que uno puede ir descubriendo, pero a veces cuesta decidirse por qué voy a utilizar, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que muchas veces yo puedo utilizar, pero no me conviene utilizarlas porque no me van a servir. Entonces, eso es lo complicado. Y de igual forma, a nuestro estudiante así se le viene complicando, ¿verdad? A veces ellos saben que este ángulo es igual que pero ¿cómo saber qué voy a utilizar? Nosotros tenemos que irles orientando, ¿verdad? Y enseñándoles que se les quite esa pena que a veces nosotros también tenemos de equivocarnos si estamos aprendiendo, ¿verdad? Todos estamos aprendiendo. Si fuéramos a saberlo todo, pues no estaríamos aquí, no estaríamos estudiando. Entonces, incluso nosotros como docentes, a veces ellos nos ven como que lo sabemos todo, ¿verdad? Y que no nos equivocamos, pero no, nosotros también nos equivocamos, y es normal, pues somos seres humanos. Entonces, aquí, ¿verdad? Veamos Entonces, fíjense, he puesto en azul lo que el ejercicio nos da, ¿sí? Entonces, tenemos el triángulo ACB, ahí está. Entonces, que es congruente al que dijimos, ¿verdad? Al CDE o DCE, como le quiera llamar, ¿verdad? Este otro triángulo. Además, tenemos que este ángulo es igual que este ángulo. Entonces, hay diferentes maneras de cómo lo puedo emplear, ¿verdad? Álvaro empleó una manera, yo sé que Felipa también pudo haber empleado otra, Wilfredo otra, Jaime otra, bueno, cada uno de ustedes otra manera. Yo voy a emplear esta, ¿verdad? Como le digo, lo bonito de la mate es que hay diferentes maneras de resolverlo, nada más tenemos que tener el cuidado de ir siguiendo bien las cosas para no cometer pequeñitos errores, porque a veces son pequeñitos errores, pero lastimosamente eso nos altera todo. Entonces, veamos, fíjense, tenemos acá, ¿verdad? Eso lo que está en azul es lo que me da el ejercicio. Vengo yo y digo que voy a llamar a este ángulo beta, entonces al ángulo C, A, B. Entonces, si yo vengo y me enfoco en ese triangulito chiquitito que está acá, ¿verdad? Que se ve insignificante, pero yo me voy a enfocar en él. Entonces, en ese triangulito, yo puedo decir que si yo he llamado al ángulo A beta, entonces el ángulo D también es beta. ¿Por qué? Por el hecho de que los triángulos A, C, B es congruente a D, C, E, como los ángulos correspondientes, entonces si este beta, bien, vale beta. Yo también le voy a notar que este ladito se llama P, este puntito, ¿verdad? Perdón, este vértice le voy a llamar P y a este puntito Q, solo por notación. Y voy a trabajar con el ángulo PQD, con este triangulito chiquitito. Entonces ya tengo que este vale beta. Ahora, si yo le llamo a este de aquí alfa, por opuesto por el vértice, este también vale alfa, ¿verdad? Entonces aquí pudiera verse que ¿qué estoy haciendo, verdad? No estoy trabajando nada, pero uno tiene que intentar todo lo que puede, ¿verdad? Para ver qué le funciona. Luego también ya hemos conocido
lo de los ángulos suplementarios, los puestos por el vértice, todo eso lo vamos a poner en práctica. Y aquí el estudiante ve que la unidad anterior que vimos no fue solo por verla, ¿verdad? Sino la vamos a utilizar aquí y la estamos utilizando justamente. Entonces, por ejemplo, si el ángulo de si mide 3x, ¿verdad? Yo sé que este de aquí mide 180 menos 3x porque toda la media vuelta vale 180 o lo mismo que este. Por opuesto por el vértice, este también vale 180 menos 3x o directamente de la media vuelta de aquí, ¿verdad? Yo lo puse aquí porque aquí no me iba a caber, solo por eso no lo puse ahí. Pero alguno directamente aquí puede decir, este vale 180 menos 3x. Muy bien, entonces ya tenemos eso. Ahora, de este triángulo chiquitito, yo puedo saber, ¿verdad? Que la suma de sus tres ángulos vale 180, ¿verdad? De cualquier triángulo en general. Entonces yo puedo formar una ecuación. Mi única intención de ponerle nombre a los ángulos es formar ecuación. Una ecuación para poder encontrar el valor de x. Entonces, yo sé que la suma de mi ángulo beta, que no lo conozco, ¿verdad? Más la suma de mi ángulo alfa, que no lo conozco también, más la suma de este ángulo de acá, que yo ya sé que son iguales estos propuestos por el vértice, que es 180. 180 menos 3x. Menos 3x, muy bien, muchas gracias. Vea la suma de los tres ángulos, eso es igual a 180. Esa es mi regla que yo lo aprendí en la unidad anterior, ¿verdad? Ahí está. Ahora bien, ¿qué sucede? Si usted empieza aquí a desarrollar esto, no va a salir de nada, porque acuérdese que su incógnita que debe encontrar es X. Tiene otra incógnita llamada alfa, no la conoce, beta también no la conoce. Tiene que encontrar la manera de eliminar alguna de ellas o de sustituirlas en términos de X, ¿verdad? Esa es nuestra misión. Ya tenemos una ecuación. Bien, ahora vamos a tratar de sustituir estas incógnitas, como les digo, todo en términos de X para poder desarrollar esta ecuación, porque si no logramos hacer eso, con una sola ecuación y tres incógnitas, ya vimos en una materia anterior que no tiene, no podemos encontrar esa solución de X. Entonces vamos a hacer eso. Entonces yo empiezo a ver qué más puedo hacer. Veamos aquí. Entonces, como les digo de nuevo, hay diferentes maneras. Yo me voy a ir por la siguiente. Yo voy a sustituir el ángulo alfa. Entonces, vengo, beta lo voy a escribir igualito y yo el ángulo alfa tomándolo del triángulo APC, es decir, de miren, APC, de yo sé que de igual forma la suma de los tres vale 180, entonces mi ángulo alfa vale 180 menos los otros dos, ¿verdad? Entonces voy a hacer esa sustitución. El ángulo alfa vale acá 180 menos los otros dos ángulos, ¿verdad? Menos beta. Ajá, y menos X. Aquí hay diferentes maneras también como lo puede poner. Puede poner menos, paréntesis, ¿verdad? Beta más X, al final le va a quedar todos con menos, o menos los dos, ¿verdad? Ahí como cada quien su gusto. Entonces yo lo voy a poner directamente de un solo, menos uno, menos el otro. Entonces, aquí hice esa sustitución. Luego, aquí me salté el más, perdón. Beta más alfa, que es 180 menos los otros dos, menos beta menos X. Luego, aquí ya puedo incluso quitar los paréntesis. Yo lo he puesto a veces los paréntesis ayudan a que mi estudiante, a mí me gusta ponerlos con los estudiantes cuando son muy pequeños, porque él identifica. Si yo pongo solo la expresión así, a algunos se les vuelve como difícil ver de dónde salió, aunque sea una sustitución pequeñita, se le puede volver complicada. Yo uso paréntesis, por ejemplo, aquí, para que sepa que eso no lo cambié, lo dejé igual, por ejemplo. Pongo paréntesis aquí para que sepa que esto era mi alfa. El beta lo dejé igual, mi alfa yo lo transformé en esta expresión y esta era la que ya traía, ¿verdad? Entonces, por eso a mí me gusta poner paréntesis, pero ahí usted como vaya de acuerdo a sus estudiantes, tiene que ir viendo la manera en que a su estudiante se le hace más fácil verlo. Que en sumas y restas, ¿verdad? Media vez antes hay un más, usted sabe que esta expresión, los paréntesis tranquilamente los puede quitar. Ahorita yo los voy a quitar. Ya que el estudiante ha sabido de dónde yo saqué esto, ¿verdad? Voy a quitar los paréntesis, más 180, menos beta, menos X, más 180, menos 3X, y esa suma me da 180. Voy a bajar la cámara, perdón, acá. Entonces, y aquí, ¿verdad? Entonces, y miren qué sucede, qué bonito aquí. Con los beta se me eliminan estas incógnitas. ¿Y qué me queda todo lo demás? Solo la X y números. Entonces, ahí usted ya está segurito
que va a poder encontrar esa solución del valor de X, porque ya solo tiene números conocidos y la letra que es la incógnita. Entonces, operamos términos semejantes, ¿verdad? Acá multiplicamos, bueno, sumamos 180 más 180, que son 360, ¿verdad? Acá lo vamos a poner, 360, luego sumamos las X, que son 3X, perdón, menos X menos 3X son menos 4X, menos 4X, ya sumé, quiero ver, sí, y luego eso igual a 180. Y luego hacemos un simple despeje, ¿verdad? Que hay diferentes maneras de hacerlo. 360 lo pasa a restar al otro lado, ¿verdad? Y luego el menos 4 a dividir, o pasa el menos 4X para el otro lado para que le quede positivo, y el 180 para este lado para despejar la X y todo lo demás. Ahí lo puede hacer como usted quiera. Yo lo voy a hacer de la manera que casi los estudiantes no, bueno, en la que los estudiantes la mayoría lo hace, la mayoría pasa al otro lado, ¿verdad? Menos 4X igual a 180, menos 360, menos 4X, opero estos dos números, 180 menos 360 es menos 180, y luego paso al menos 4 a dividir, recordando a mi estudiante que si yo tengo un número negativo, lo paso a dividir, su signo no cambia, porque no sé si ustedes que han tenido la experiencia en sus horas sociales, o como les digo, si alguno ha tenido la experiencia por su parte de dar clases, la mayoría de estudiantes, no sé por qué, tienen eso, de que cuando pasan a dividir un número, ocupan la ley de que si paso el número al otro lado, le cambio signo. Y la mayoría hace eso, incluso en los segundos años de bachillerato, que ya se supone que esto está claro, ¿verdad? Entonces, hay que hacer mucha énfasis en esa parte. Cuando yo paso a dividir un número, mantiene su signo, ¿sí? Él debe de mantener su signo. Y luego ya hago esa división, ocupo la ley de los signos, ¿verdad? Menos entre menos me da más, 180 entre 45. Entre 4, perdón, eso me da 45, ya le estaba diciendo la respuesta. Y aquí está. También pueden hacerle ver a estudiantes acá el hecho de que si acá le cambian el signo, por ejemplo, ellos se pueden dar cuenta del error. ¿Por qué? Porque cuando encuentren X les va a dar negativo. Y usted sabe que los ángulos, como son los de adentro, ¿verdad? Son positivos. Entonces, no puede ser, ¿verdad? Y eso le da un indicador al estudiante de que ha cometido algún error en el proceso. Entonces, en este caso, el ángulo X pues vale 45 grados. Entonces, ahí está una manera, como les digo, esta es una manera de varias de cómo el estudiante puede hacer este ejercicio. Y eso es motivarle, ¿verdad? Si usted pensó de otra manera, está bien, démosle, hagamos la media vez, vayamos haciendo bien el proceso. No sé si tienen algún comentario. El 1 le falta. Licenciada. ¿Sí? Pero la pregunta, bueno, dígame. La respuesta sería 135. Ah, sí, sí. Porque como pide 3X. Sí, 3X, tienes razón, 3X es 135, me faltaba eso, perdón, se me olvidó. Entonces, cabal, multiplicamos 45, por el valor de X y ahí obtenemos la respuesta. Muchas gracias, Álvaro, se me había olvidado la respuesta final. Ah, y hay que hacerle, miren, eso que me acaba de suceder a mí, hay que hacerle ver al estudiante también, porque a veces ellos hacen el proceso bien y se olvidan de lo que nos están preguntando en sí, ¿verdad? Entonces, y él tiene que responder lo que le están preguntando. Eso es de hacerles énfasis a ellos también, ¿verdad? Usted debe responder lo que se le pregunte en sí. Por ejemplo, en la prueba avanzo pueden obtener, tener varias cosas, y en la prueba avanzo, por ejemplo, le van a poner la respuesta 45, le van a poner la otra, la correcta de lo que le estaban preguntando, y algunos se van a ir por el 45 porque se van a olvidar del hecho de lo que le están preguntando. Entonces, aquí está un buen ejemplo de no olvidar la indicación, ¿verdad?, que se nos está dando. Muchas gracias, Álvaro. Muy bien, no sé si alguien más tiene otro comentario o alguna pregunta. Fíjese que yo lo trabajé de otra manera, pero me gusta cómo lo hizo porque se ponen en práctica todos los conocimientos que ya se han enseñado en el libro. Muy bien, gracias, Álvaro, por su comentario. Y así es, ¿verdad? Pero, y eso, ¿verdad? Uno de docente, ¿verdad? Ajá, trabajan lo que, como lo va a poner en práctica todo, ¿verdad? Lo que les mencionaba, como Álvaro bien lo ha dicho.
Pero no está de más hacerle ver, así como usted, ¿verdad, Álvaro? Lo otro o de otra manera, está bien, ¿verdad? Y a mí me gusta eso, ¿verdad? Dejarle al estudiante que él piense, ¿verdad? Que él piense, que él decida, que él se dé cuenta y trabaje con lo que se siente más cómodo, ¿sí? Entonces, nosotros como docentes, pues obviamente tenemos que buscarle la forma de explicar lo que se le hace más sencillo a él y donde él va a poner en práctica lo que le hemos enseñado. Nosotros queremos que él practique, ¿verdad? Para que no lo olvide, para lograr ese tan anhelado aprendizaje significativo en ello. Eso es lo que nosotros tenemos que ir buscando siempre. Muy bien, entonces voy a irme de nuevo a la presentación con ustedes. Entonces, voy a compartir otra vez. Acá, permítanme. Vamos a ver. Aquí, muy bien. Aquí tenemos de nuevo la presentación y ya encontramos el valor de X es 45 y si nos pidieran 3X, pues es el que nos mencionaban acá. Muy bien, vamos a pasar al siguiente y vamos a terminar con esta última práctica. Miren, este es el último que vamos a hacer. Dice, dado el pentágono regular. Miren, automáticamente nuestro estudiante debe de recordar qué significa este pentágono de años anteriores y aunque no lo crean, como en quinto, entonces ya a veces ya en estudiantes de segundo año diciendo que no saben qué es un pentágono, pero desde chiquititos lo ven. El programa es SMART de quinto grado, justamente está, imagínense, quinto grado. Yo no, la verdad no he revisado cuarto y tercero si estará por ahí, pero en quinto sí yo estoy segurísima, porque ya lo he visto, que trabajan lo que son los polígonos y en este caso el pentágono. Y luego regular, ¿verdad? ¿Qué significa regular? Ya lo vimos también anteriormente. Entonces, ya teniendo en cuenta qué es un pentágono y qué significa que sea regular, nos pide que explique por qué el triángulo ABE, y aquí viene este símbolo. Entonces, como nosotros ya les hemos enseñado este símbolo a nuestros estudiantes, esperamos que él, ¿verdad?, recuerde. Tenemos que preguntarle, ¿verdad?, qué significa este símbolo. Si él no entiende este símbolo, no va a saber qué es lo que tiene que responder, ¿verdad? Es imposible que lo sepa. Entonces, le tiene que saber que esto significa semejante al, congruente, perdón, al triángulo EDA. Entonces, no sé quién se anima a decirme por qué este criterio, se puede decir, esos dos triángulos son congruentes. Lado, ángulo, lado sería, licenciada. Muy bien, ¿por cuál? Díganos ahí, un específico. Hay varios, ¿verdad? Pero, ¿alguno? ¿Cuáles lados? Como es regular, ya se sabe que todos los lados son iguales. Muy bien. Entonces, por eso es de que se nota que, por ejemplo, el lado ED es igual a los otros lados EA, AB. O sea, como son iguales, rápidamente se nota en los triángulos que los lados son iguales. Y el ángulo también, como todos los ángulos son iguales, los ángulos internos son iguales del pentágono regular. Son muy bien, excelente, Álvaro. Y ahí está la respuesta sencilla. Miren, con solo el hecho de que nuestro estudiante sepa qué significa pentágono regular, ya lo dijimos, pentágono, pues es que tiene cinco lados, regular, que todos sus lados son iguales, pues yo puedo tomar dos lados, ¿verdad? Como Álvaro lo decía, el lado de E, el lado EA es igual, ¿verdad? EA está igualito aquí, ¿verdad? También AB son iguales, también sus ángulos son iguales, por ejemplo, puedo tomar el ángulo E, es igual al ángulo A, por el criterio lado, ángulo, lado, ¿verdad? Automáticamente esos dos triángulos son congruentes. Y ahí está todo, miren, ahí ya está finalizado pues este ejercicio. Entonces, este es el último ejercicio que vamos a practicar. No sé si tienen alguna pregunta o comentario de lo que hemos visto. Yo creo que estamos bien. Bueno, de mi parte estamos bien. Muchas gracias, Wilfredo. Muy bien. Entonces, pues vamos a pasar a la última pregunta para que le tome una fotito por ahí. Entonces, ahí tenemos la última pregunta. Dice, tomando como base cada uno de los ejercicios desarrollados en la tutoría 1, explique qué preguntas
se le debería de hacer a los estudiantes antes de iniciar a resolver los ejercicios? Miren qué preguntas. Esto pues con el fin de asegurarse que ellos hayan comprendido el enunciado de cada uno de los ejercicios, ¿sí? Y así motivarles a que lo resuelvan de forma independiente, es decir, por su parte. Solo nosotros como unos orientadores. Entonces, ahí está, ¿verdad? Responden esta última pregunta. Si usted entró un poquito tarde, recuerde que son tres preguntas las que tiene que responder. Si no tiene la primera, revisa la grabación, por favor, al inicio nada más, porque ahí está en la primera pregunta de tutoría, porque al final tienen que salirle 3 preguntas que usted me va a enviar. Creo que ya le tomaron fotito, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, licenciada, ya estuvo. Vale, gracias. Vamos a pasarlo entonces. Muy bien, y con eso finalizamos. Miren, ahora nada más como unos pequeños avisos, ¿verdad? Decirles que las tutorías de repaso están programadas en las orientaciones académicas para que ustedes estén pendientes de cada una de ellas. No he revisado la verdad, pero sí, no mal recuerdo, casi siempre están los miércoles antes de la tutoría sabatina, ¿verdad? Pero lo mejor es ver la fecha que está en la orientación porque esa fecha vamos a seguir. Lo que sí quisiera consultarles es el horario. No lo quise hacer el día jueves porque el jueves yo decidí la hora, ¿verdad? Entonces, el día miércoles, perdón, yo decidí la hora. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes qué hora les viene bien. Por ejemplo, si les viene bien las 7, que fue el horario que yo puse, o las 7:30, o las 8. No sé, quisiera escucharle a la mayoría, ¿verdad? Puede ser que no todos, pero sí la mayoría pueda estar. Entonces, no sé, alguien que quisiera mencionar una propuesta, por ejemplo. 7:30, 8 está bien, licenciada. De las 7:30 para allá tengo disponible. Va, muy bien, gracias Marta. 7:30 dice. Voy a irme con ustedes, fíjense. Voy a irme para donde están Yo no ustedes. tengo problemas, para solo ver, ya que permítame. trabajo. A las 8, digo yo, que o no sé. A las 7:30, licenciada, porque entre más tarde, más, o sea, entre más tarde la tutoría, más tarde termina, ¿verdad? Y pues entre semana toca madrugar. Sí, yo les entiendo. A mí también me toca madrugar bastante, fíjense. Entonces, no sé si estamos de acuerdo todos a las 7:30, entonces. Yo Por estoy mí de sí. acuerdo. ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces quedamos a las 7:30, ni tan tarde ni tan temprano, ¿verdad? Un intermedio para que todos podamos estar. Si alguien no puede incluirse justo a las 7:30, pues métase un poquito después. Lo importante es que logre estar, y si no puede estar en la tutoría de repaso, lea el material, ¿verdad? Porque como les he mencionado, en la tutoría de repaso lo que vamos a estar tratando son los materiales. Así que si usted en algún momento no puede estar, pues tranquilo, tranquila. Lo importante es que lea el material y si tiene dudas, pues lo haga saber. Entonces, quedamos siempre las fechas que están en las orientaciones académicas a las 7:30. Quiero ver, voy a compartirles otra vez. Permítanme. Aquí está. Va, entonces ya quedamos con esa parte. Y luego, decirles que se ha creado un grupo de WhatsApp. Por favor, si alguno no se ha incluido, por favor, métase, ¿verdad? Para que pueda estar. Yo les he enviado el enlace al correo, así que hagan el favor de revisar su correo si aún no se han metido al grupo de WhatsApp para que puedan estar. Hasta el momento no les he puesto nada, ¿verdad? Si aún no han estado, pero puede ser que en un determinado momento la coordinadora pues me pida que comparta, pues, un poquito más, ¿cómo decirle?, al alcance rápido, ¿verdad? Entonces, bueno que usted esté ahí. Tienen que tener en cuenta que el objetivo de ese grupo de WhatsApp solo es un medio informativo, ¿verdad? Siempre vamos a respetar los medios oficiales para las dudas y los consultas, como lo son, que yo pues trato de estar muy pendiente, de revisar todos los días en mi correo, en la plataforma, por si usted me ha escrito un mensaje en la plataforma o en el correo para responderle lo antes posible. Así que hagan el favor de cualquier duda, por favor, hacerlo por esos medios, no por el WhatsApp, porque el WhatsApp solo como... Entonces, tenemos esa parte y eso es todo. Con eso finalizamos la tutoría del día de ahora.
Solo no se me vayan a salir, voy a tomar la asistencia, permítanme. Voy a pegar la imagen. Qué alegría me da verlas hasta bastante. Quiero ver 2, 4, 6, 7, 8. Solo faltan 2 personas nada más, pero una ya me pidió permiso. Me avisó por qué no iba a poder estar. Entonces solo hay una personita que me ha dicho nada más. De ahí estamos bien, ¿verdad? Qué alegría me da ver que la mayoría ha podido estar. ¿Sí? Licenciada, ¿y las preguntas las vamos a subir a la plataforma o hasta la otra tutoría nos la va a No, pedir? las van a subir a la plataforma. En las orientaciones está la última fecha de entrega. Ahorita la coordinadora no ha habilitado el espacio, pero ella va a habilitar un espacio, oiga. Entonces ahí lo suben, estén pendientes. Yo voy a ver la fecha, no me he fijado cuándo es la última fecha de entrega y le voy a estar a tratar de acordar un día antes, ¿verdad? Usted puede entregarlas antes, como les digo, pero un día antes les voy a tratar de acordar. Mañana es el último día de entrega de tutorías para que no se les olvide, ¿verdad? Por si a alguien se le olvida, con ese mensajito que ya se acuerde. Mañana es el último día, tengo que entregarla. Yo voy a tratar de estar haciendo eso con ustedes, pero acuérdese que el principal autor aquí es usted. Usted tiene que estar bien pendiente de esa fecha. Entonces, en las orientaciones está, si alguien ya revisó, ya hace el favor de comentarnos a los demás. No sé si hay otra pregunta o comentario. No, ¿estamos bien? Bueno, Por sí. ahorita estamos bien, licenciada, gracias. Vale, muy bien. Gracias, Marta. Muy bien, si ya no hay preguntas, entonces hasta aquí nos quedamos. Miren, van a tener 11 minutos de gracia. Avanzar otro poquito más. Entonces, cuídense y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, igual, licenciada. Feliz Adiós. tarde. Feliz tarde.